En la naturaleza existen atributos o facultades que son inmutables, que son incambiables, que son invariables, que son constantes, que son de alguna manera predecibles, y hay facultades que son impredecibles, que son variables, que son inconstantes, que son inconsecuentes también, que surgen porque sí, casualmente, y esas son las que en ocasiones nos impiden tener una visión a largo plazo sobre esas facultades. Esas facultades de lo inmutable y de lo variable existen también en la naturaleza humana. Tenemos personas que son más constantes, más de alguna forma predecibles, y hay personas que son impredecibles, que nunca sabes qué es lo que van a hacer, que son variables, que un día están de un modo, al día siguiente están de otro modo, que cambian constantemente. ¿Por qué? Porque su naturaleza interior, o su intelecto, o su inteligencia, o su capacidad cognitiva es también insegura. Y en esa inseguridad la variabilidad fluctúa. Cuando una persona está segura de sí misma, la variabilidad no existe. Es siempre constante y continuo. Es de una línea. Aquello que piensa, que decide, que transmite, lo va a cumplir. Es una persona pues con cierta eh, firmeza en cuanto a sus proyectos, propuestas, compromisos y todo lo que haga. En este siglo hemos pasado de un milenio prácticamente inmutable en las conquistas de las cosas, en la predicción del avance tecnológico, el avance intelectual, el avance también sensitivo o artístico. Hemos pasado a un desorden completo, hemos pasado de la inmutabilidad a la variabilidad constante. Hoy en día ya no puedes pensar en mañana, no sabes qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque la inseguridad que nos ha creado esa variabilidad de aspectos nos deja en el aire. Nos deja en el aire y cuesta pensar qué va a pasar en 10 años más. Imaginaos en la educación, ya las escuelas están cerrando, entonces ¿qué tipo de educación voy a tener? Imaginaos en la salud, ya los hospitales están cerrando, entonces ¿qué tipo de prevención de salud voy a tener? ¿Por qué? Porque nos hemos dejado, hemos hecho una inversión de dominio, hemos hecho que el aspecto dominante sea la variabilidad en lugar de la inmutabilidad. Los valores son siempre válidos, valen siempre a todo, nunca cambia. Un valor no puede valer y no valer, solo vale. Eso es absoluto. Y cuando doblamos la condición o la facultad de lo absoluto en lo absoluto y lo relativizamos y lo transformamos en variable, cuando hablamos del progreso y lo llamamos evolución, que no tiene nada que ver la evolución con el progreso, porque una cosa es progresar y otra cosa es evolucionar, de acuerdo a lo que dijo Darwin en el siglo pasado. Eh, Cuando cambiamos el sentido de la dualidad complementaria y hablamos de la lucha de opuestos, de la lucha de clases, cuando ¿qué? Las clases están en lucha, ¿cuándo están en lucha? Cuando no se llevan bien, cuando no se ordenan, pero cuando se ordenan las clases, en la clase alta y la clase baja funciona bastante bien durante toda la historia. Es como decir que en una familia el hermano mayor y el hermano menor no pueden existir. ¿Por qué? Porque están en lucha de clases, la clase mayor del niño mayor y la clase menor del niño menor. Entonces, ¿cómo haces que el niño mayor y el niño menor eh, eliminen esa lucha de clases? Porque estás creando una lucha de clases familiar. Y eso no existe, lo que existe es la dualidad complementaria. El mayor tiene que asistir al menor y el menor tiene que respetar al mayor. Y en esa dinámica pues puedes permitir que la relación entre lo alto y lo bajo, lo viejo y lo joven, lo rico y lo pobre, lo grande y lo chico funcionen perfectamente, pero en el orden. Pero no me digas que el orden es la lucha, porque la lucha no ordena. Entonces, cuando cambiamos, invertimos las posiciones y creemos que nos va a dirigir la variabilidad en lugar de la inmutabilidad, estamos desordenando no solamente la situación humana, la situación social, estamos desordenando el planeta entero. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos al servicio ¿de qué? De la ecología, pero ¿cuál es la cadena trófica ordenada? ¿Cuántas especies tienen que existir en cada eslabón de la cadena trófica para que esa cadena trófica sea biológica o ecológicamente ordenada? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? No, se ponen a pensar en un trapito donde escriben unas letras y salen a la calle a protestar por la ecología.
¿Eso qué es? Eso es priorizar la variabilidad por sobre la inmutabilidad. ¿Qué debería hacer el padre cuando ve a este pequeño pintando el trapito para salir a la calle con la pancarta y decir que exigimos el orden ecológico? ¿Por qué no le dice a su hijo, por qué no estudias la cadena trófica y ves cuántas especies deben existir, en qué cantidades, en cada sitio para poderse ordenar biológicamente? ¿Vale? Cuando sepas eso, cuando me digas que en Inglaterra se necesitan ciertas cantidades de especies naturales para que Inglaterra funcione, cuando me digas que en Chiloé se necesitan ciertas cantidades de especies naturales para que funcione ecológicamente la isla de Chiloé, ahí te digo, vale, sal con el trapito a la calle. Pero cuando sales con el trapito a la calle para vocear nada más, sin tener conciencia ni de cómo se calienta el planeta, pero protestas por el calentamiento global, protestas en contra del aborto, pero no te das cuenta de que el aborto se origina en la falta de control sobre el apetito intergenital prematuro, y estás invirtiendo las posiciones porque estás dándole más hincapié al aborto que al control del apetito intergenital prematuro. Cuando me dices que existe una contaminación ambiental y no sabes de dónde sale esa contaminación ambiental, si fue del volcán de Tenerife, o si fue del volcán de dónde fue eso, o si fue de las empresas, de qué empresas, de dónde, de qué naciones, porque parece ser que aquellas naciones que más contaminan resulta que son las que menos implicadas están en el tema. Entonces ponte las botas, piensa en lo inmutable, piensa en lo constante, piensa en la globalización, no de la que te propone la ONU, sino de la integridad de las especies. Piensa en el bien común, en el sentido común. Piensa en cómo atender, entender y estar atento a las necesidades que existen en el lugar en el que estás. Piensa en cómo madurar en la naturaleza humana, en su integridad y dignidad. Cuando conozcas la identidad humana y puedas desarrollarte en su integridad y en su dignidad, ahí te dejo que salgas con los papelitos a la calle a protestar, pero hasta entonces piensa antes.